Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver hoy dos temas. Vamos a hablar en la primera mitad de la clase sobre enfermedades infecciosas y en la segunda mitad vamos a hablar sobre neoplasias. Entonces, vamos iniciando. En cuanto a las enfermedades infecciosas, vamos a discutir de forma muy general sobre las características de las infecciones y algunos de los hallazgos histopatológicos que se pueden encontrar. Por sí solo el patólogo no va a diagnosticar muchas veces alguna entidad infecciosa o algún agente infeccioso como la causa de una patología. Nosotros siempre tenemos que conjuntar los hallazgos de lo que encontramos en el tejido o en la muestra que se esté enviando a estudio. Puede ser una secreción, un frotis, un frotis de líquido, por ejemplo, de derrame pleural, lo que sea. Tenemos que encontrar los hallazgos con la clínica del paciente y también con los cultivos a veces que se hacen. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que podemos encontrar microorganismos en una muestra, pero estos no necesariamente son diagnósticos de alguna infección. Por ejemplo, una biopsia del intestino, de intestino delgado, intestino grueso, casi siempre va a tener bacterias. Entonces, no por el hecho de ver grupos ahí bacterianos de bacilos o de cocos, vamos a decir que ya tiene una enteritis el paciente. Siempre tenemos que ver la clínica, sí, en conjunto. En ocasiones, para algunas infecciones ya muy específicas, sí, si encontramos el microorganismo, aquí ya es diagnóstico. Entonces, vamos a hablar sobre características generales de las enfermedades infecciosas. En primer lugar, bueno, los tipos de microorganismos, ya sabemos, son muy variados. Tenemos las bacterias, los virus, los hongos, los protozoarios o protozoos y los helmintos, que serían los gusanos. Estos, bueno, aunque son de naturalezas muy distintas, van a tener en común ciertos mecanismos que les llamamos mecanismos de virulencia. Y estos son un conjunto de propiedades que va a tener el microorganismo que le van a permitir, como tal, establecer una infección, producir la enfermedad, es decir, el daño en el huésped, y pues a veces también la muerte del hospedero. Aquí no hay que confundir el hecho de tener una colonización con una infección. También son dos términos que a veces se confunden. Cuando hay colonización simplemente quiere decir que hay presencia de microorganismos en algún tejido, pero que no están causando un daño como tal al tejido o hacia el hospedero. Cuando ya hablamos de una infección, quiere decir que el microorganismo está replicándose de manera activa y aparte está causándole daño también al huésped. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer un microorganismo para poder establecer una infección? Se tienen que dar estos 4 pasos. Primero, el microorganismo debe ingresar al huésped, sí, al cuerpo del huésped. Para esto tiene que atravesar una serie de barreras que ahorita vamos a ver. Tiene que evitar también las defensas del huésped para no ser destruido, adaptarse al ambiente del huésped, al microambiente en el que va a llegar para poderse reproducir, y finalmente parasitar los recursos del huésped. Esto ya va a depender del tipo de microorganismo. Básicamente aquí nos referimos a empezar a hacer pues daño ahí a los tejidos o a las células del huésped. Bien, ¿cuáles son las rutas de entrada de los microorganismos? Van a ser básicamente los epitelios. ¿Sí? Los epitelios son barreras o cubiertas que nos protegen de las infecciones y del ambiente en general, ¿sí? Del ambiente externo, pero nos protegen en gran medida de las infecciones. ¿Cuáles son los principales? Pues la piel, el epitelio del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y del tracto urogenital. Entonces, para que se pueda establecer o se pueda iniciar una infección, el microorganismo primero tiene que atravesar alguna de estas 4 barreras, que puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, la piel es una barrera casi impermeable, ¿sí? La queratina que tenemos en las células del epitelio de la piel, las del epidermis, nos protege bastante bien del medio externo, pero de los microorganismos también. Entonces, hay microorganismos, por ejemplo, algunos hongos que producen agentes queratolíticos que les ayudan a perforar la piel como tal. Entonces, ellos pueden invadir directamente. Otros, como algunas bacterias, por ejemplo, o algunos virus,
pueden atravesar la piel, pero cuando se produce una herida o una laceración en la piel, ¿sí? Por una inoculación, a lo mejor por un cuerpo extraño, o también ayudados por vectores como los artrópodos, ¿sí? Como las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por los mosquitos, como el dengue, el chikungunya. El tracto gastrointestinal, bueno, el epitelio del tracto gastrointestinal, aunque es más delgado que la piel, mucho más delgado que el epitelio de la piel, tiene ahí muchos sistemas de defensa que serían pues principalmente las enzimas digestivas, ¿sí? Tanto los jugos gástricos como las secreciones biliares. Estas van a provocar cambios ahí muy abruptos del pH del medio de ahí de la luz intestinal. Entonces esto puede destruir a muchas bacterias que si bien no las destruye a todas, puede afectar muchas veces o destruir a las bacterias que serían más nocivas para nosotros. Por dar algunos ejemplos, también el tracto respiratorio, bueno, es una barrera también para las infecciones. Si recuerdan, creo que ya hemos mencionado un poquito del epitelio respiratorio cuando hablamos de las metaplasias. Lo vamos a volver a ver cuando veamos la patología pulmonar, pero el epitelio respiratorio es un epitelio complejo que tiene un mecanismo compuesto por células caliciformes que van a producir mucina, que va a atrapar la mayoría de los microorganismos que entran por ahí. Y después tenemos las células que tienen los cilios, ¿sí? El borde en cepillo, que están barriendo ese moco o esa mucina con microorganismos hacia el exterior, hasta la glotis, para que se ha deglutido y pues se han destruido los microorganismos. Entonces tenemos prácticamente todas nuestras superficies epiteliales algún sistema que nos va a ayudar a protegernos de la infección por microorganismos. Pero como ya sabemos, bueno, las infecciones son muy comunes, entonces los microorganismos con el paso del tiempo se han ido adaptando a nuestras defensas para poder traspasar alguna de estas barreras y podernos infectar. Cuando un microorganismo nos infecta, cuando atraviesa la barrera epitelial, después empieza primero a proliferar o a replicarse ahí de forma local, y en muchas ocasiones se puede diseminar después. Aquí vemos un ejemplo, una infección que puede atravesar cualquier epitelio, y nos está poniendo la imagen, puede ser la piel, epitelio respiratorio, del tracto gastrointestinal, etcétera. Van a llegar los microorganismos ahí, empiezan a crecer de forma local, después atraviesan esa barrera epitelial y se empiezan a diseminar. La diseminación puede ser por muchas vías. Pueden entrar al torrente sanguíneo o linfático, pueden viajar dentro de las mismas células inflamatorias, como vemos aquí este macrófago cargado de microorganismos. Pueden desplazarse algunos microorganismos directamente entre las células o por los tejidos, pero principalmente van a viajar por vía sanguíneo-linfática o dentro de las células inflamatorias, y bueno, esto los va a llevar a muchos otros tejidos distantes del sitio de infección inicial. Aquí vemos en este ejemplo, bueno, esta infección llegó a algún epitelio, viajó dentro de los macrófagos o del torrente sanguíneo linfático y se diseminó pues a muchos otros tejidos como el cerebro, el corazón, glándulas salivales, por ejemplo. Ahí es donde se alojan los virus que causan las famosas paperas, ¿sí? O el hígado, por dar un ejemplo. Algunos se van a afectar a tejido muy especializado. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del virus de la varicela o de la rabia, que afectan principalmente al tejido nervioso, etcétera. Pero este es un ejemplo así muy general de cómo se diseminan los microorganismos para causar una infección. Bien, después de que llegan los microorganismos al tejido, tienen que también protegerse ellos mismos de las defensas del huésped, de nuestras defensas en este caso. ¿Cómo le hacen? Bueno, pueden valerse de muchos mecanismos. Aquí estamos viendo los principales. No todos los microorganismos utilizan todos estos. Algunos son más utilizados por los virus o por las bacterias, etcétera, pero aquí estamos viéndolos todos en conjunto. Por ejemplo, la variación antigénica, esto es muy utilizado por las bacterias y por los virus también. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, recuerden que nuestras células inflamatorias, las células de nuestra defensa, las que van a integrar la respuesta inmunitaria o la defensa contra los microorganismos, van a valerse de
moléculas de receptoras en su membrana, estas células. Entonces tienen receptores para detectar antígenos bacterianos o para detectar, ya sabemos, inmunoglobulinas o eso cuando hablamos de opsonización, pero ahorita nos vamos a centrar en los antígenos bacterianos. Tenemos que contar con células capaces de reconocer esos antígenos, por ejemplo, linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nuestro sistema inmune ya reconoce los antígenos de ese microorganismo, por ejemplo, una bacteria? Esa bacteria, como se está replicando con una velocidad acelerada, mucho más acelerada comparándola con nuestras propias células, por ejemplo, va a empezar a activar algunos genes para variar esos antígenos o esas proteínas que está ella exhibiendo en su membrana. Esto va a hacer que ya no sea tan fácilmente reconocida por nuestro sistema inmune y pues le ayuda a proliferar, ¿sí? Para seguir perpetuando la infección. Algunas bacterias también tienen mecanismos de resistencia a la fagocitosis, ya sea porque tienen proteínas en su superficie que impiden que sean fagocitadas, como los pilis, ahorita vamos a ver qué es eso, o que tienen cápsulas también. Algunas bacterias y hongos tienen cápsulas de mucopolisacáridos o de polisacáridos que les impide que sean fagocitadas o dificulta este proceso de la fagocitosis porque los macrófagos y otras células fagocíticas no las pueden reconocer y englobar tan fácilmente. Algunas otras bacterias tienen resistencia a la destrucción dentro del fagolisosoma. El fagolisosoma es esta unidad que se formaba adentro de las células fagocíticas. Acuérdense cuando una célula fagocítica englobaba a un microorganismo, lo introducía en su membrana y después a esta vacuolita que se llama fagosoma se le unen los diversos lisosomas y otras vacuolas que tienen enzimas líticas ahí dentro del citoplasma de la célula para formar el fagolisosoma y destruir a la bacteria. Entonces, hay bacterias que pueden escapar de esta destrucción por dos maneras principalmente, ya sea porque producen enzimas que las protegen de todas esas enzimas líticas de las células y del fagolisosoma, van a inactivar esas enzimas líticas, entonces ya no son destruidas, o si no, se pueden escapar del fagolisosoma. Si cuando son introducidas a la célula, se salen del fagolisosoma literalmente, entonces cuando llegan los lisosomas y demás a vertir sus enzimas, pues ya no hay nada adentro ahí que destruir. La bacteria ya se escapó y ahora está adentro del citoplasma de la célula, causando infección, en este caso intracelular. Algunos otros microorganismos, como los virus, por ejemplo, pueden alterar la respuesta inmune mediada por citocinas, quimiosinas o el complemento al modificar el metabolismo de las células del huésped. Los virus, bueno, son un caso particular porque algunos autores no consideran que se puedan llamar microorganismos como tal porque no tienen función metabólica propia. Los virus, cuando están solos, así nada más, son moléculas relativamente inertes, no se van a replicar ni pueden reproducirse ellos solos. Tienen que ingresar a una célula. Cuando ingresan a esas células se abren, liberan su ADN dentro de la célula y este ADN secuestra los mecanismos metabólicos y enzimáticos de la célula para estar produciendo proteínas virales y antígenos virales. Entonces, por eso a veces no se consideran un microorganismo como tal, pero los virus pueden inducir, por ejemplo, en algunas células, determinados virus inducen la producción de citocinas virales que van a contrarrestar la acción de las citocinas y quimiosinas del huésped para limitar la respuesta inflamatoria. Esto se ve en muchas infecciones, incluso, por ejemplo, una que está ahorita, pues que ya todos escuchamos por todos lados, el COVID, ¿sí? El COVID-19 tiene este tipo de respuesta local en los tejidos cuando causa la primoinfección. Sí, se liberan citocinas virales que inhiben la respuesta inflamatoria local al principio, ahí en el tejido donde ocurrió la infección. En este caso pues sería el tejido pulmonar, para que pueda proliferar el virus en el huésped. También se pueden alterar los mecanismos de presentación de antígenos. Esto lo hacen más los virus. Cuando una célula está infectada por un virus, al estar produciendo todas estas proteínas virales, en las mismas moléculas del MHC de la célula, acuérdense que el MHC era
una molécula presentadora de antígeno, van a tomar de dentro del citoplasma de la célula algún antígeno viral y lo van a expresar en su membrana para que después algún linfocito T citotóxico reconozca ese antígeno viral y destruya esa célula para acabar con la infección de ese virus. Entonces, los virus pueden inhibir este proceso de presentación de antígenos o pueden alterar también la composición del MHC para que éste no pueda interactuar con los linfocitos y con esto está nuevamente perpetuando la infección para poder infectar más células. Se pueden, estas últimas dos son mecanismos un poquito más raros que hacen algunos virus y este último algunas bacterias también. El de la inhibición de la actividad linfocitaria, como vemos por ejemplo en el virus del VIH, que ese afecta a los linfocitos y disminuye su actividad, causa inmunosupresión, entre algunos otros. Entonces, eso también lo pueden hacer. O permanecer en estado de latencia. Cuando un microorganismo no está haciendo nada, no está causando infección activa, es más difícil de detectar. Entonces, algunos microorganismos pueden infectar el tejido del huésped, pero permanecer de forma latente, replicándose a lo mejor de manera muy lenta, para después iniciar una infección más activa. Entonces, en ese estado de latencia, no van a ser detectados y no van a ser destruidos por el sistema inmune. Esto lo vemos, por ejemplo, en el virus que causa la varicela, el virus de la varicela zoster. Cuando causa la prima infección, ya sabemos que tenemos todo ese exantema caracterizado por la presencia de máculas, pápulas, vesículas en la piel, con mucho prurito, malestar general, fiebre y todo eso. Eso sería la primoinfección, o sea, la primera infección. Después de que ceden todos estos síntomas, el virus queda latente en las células nerviosas, en las neuronas de los ganglios nerviosos, ¿sí? Que tenemos ahí a un ladito de la columna vertebral. Entonces, el virus va a quedar ahí latente dentro de estos ganglios. ¿Qué pasa si en algún momento baja nuestro estado de nuestra respuesta inmune? No sé, nos enfermamos, nos infectamos por VIH y nos inmunosuprimimos, o nos trasplantan un órgano y tomamos inmunosupresores, o simplemente ya envejecemos, ¿sí? Esto pasa también en las personas ancianas, porque su respuesta inmune tiende a ser menos efectiva. Vamos a estar en un estado de inmunosupresión y ese virus que estaba latente se puede reactivar. O en el caso de las bacterias, esto lo hace, por ejemplo, la Salmonella typhi, la causante de la fiebre tifoidea, que cuando nosotros consumimos comida infectada, nos va a causar una infección, pero después esta se va a quedar como guardada ahí, se puede quedar en algunos tejidos o en algunas sustancias. Por ejemplo, esta sobrevive a las enzimas biliares, entonces se puede guardar ahí dentro de la vesícula biliar y quedar latente para en algún momento provocar nuevamente una reinfección o una reactivación. Bien, aquí tenemos en esta imagen descritos o representados de forma visual los mecanismos que ya explicamos ahorita para entenderlos mejor. Entonces, aquí vemos la variación antigénica. Los microorganismos pueden cambiar esos antígenos de superficie para no ser reconocidos y pues no ser fagocitados. Pueden inhibir la fagocitosis, ya sea porque se rodeen por una cápsula o porque tengan alguna proteína ahí que impida que sean reconocidos tan fácilmente. Escapar de la destrucción del fagolisosoma, ya sea porque inactivan las enzimas que les vierten aquí dentro, los lisosomas, o porque se escapan del fagolisosoma. Esto lo hace, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis. Aquí vemos ya algunas de los mecanismos que implementan los virus, que por ejemplo estimulan la producción de citocinas virales que inhiben la respuesta inflamatoria. Pueden inhibir el mecanismo de presentación de antígenos. Aquí estamos viéndolo en la parte de abajo, la presentación de antígenos virales. La célula está infectada por virus, está produciendo proteínas virales, pero como un mecanismo de defensa en el que se va a sacrificar esta célula, obviamente, empieza a expresar antígenos virales, son reconocidos por algún linfocito citotóxico y este destruye esta célula. Entonces,
Algunos virus pueden ya sea inhibir este proceso de presentación de antígenos o alterar esta molécula del MHC que vemos aquí en la parte de abajo para que no sea reconocida por los linfocitos. Es decir, ese MHC anómalo sí va a presentar los antígenos virales, pero cuando llegue el linfocito no puede interactuar bien con el MHC porque tiene una forma distinta y pues no reconoce la infección. O permanecer guardados en algunas células dentro de los tejidos, también aquí lo vemos, para estar en un estado latente y con esto pues evitar ser detectados por el sistema inmune del paciente. Bien, los distintos microorganismos van a tener también distintos mecanismos de daño. Aquí estamos viendo los principales de los dos tipos de infecciones más comunes. Lo que son los hongos y algunos parásitos van a causar un daño más parecido al que hacen las bacterias, ¿sí? Van a causar daño directo a las células por la liberación de toxinas, por ejemplo, como algunos hongos. Por eso no los mencionamos aquí todos. Los que difieren un poquito son los virus en cuanto a los mecanismos de daño. Los virus van a causar el llamado daño citopático, y esto lo podemos ver nosotros en el microscopio. Van a causar modificaciones estructurales en la célula que se pueden detectar en ocasiones por la microscopía óptica. ¿Por qué? Porque al infectar la célula alteran su función interna y esto se puede manifestar a veces de forma visible por el microscopio. Van a estimular también una respuesta inmune antiviral que puede causar en algunas infecciones virales una inflamación local en este tejido y causar destrucción local del tejido. Y también pueden inducir una transformación de las células infectadas, como veríamos, por ejemplo, en el caso de la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, que puede ocasionar una transformación maligna de las células epiteliales del ectocervix para convertirlas en células de un cáncer, ¿sí? De un carcinoma de células escamosas, o el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que infecta los linfocitos B y puede causar una transformación maligna para que se conviertan en células de un linfoma. En las bacterias, estas tienen dos mecanismos principales, que serían la adherencia o los mecanismos de adherencia bacteriana, ya sea utilizando proteínas que les permiten pegarse a las superficies de otras células que son llamadas adhesinas, o mediante los pili. Los pili son proteínas fibrilares que tienen en su superficie las bacterias, que como su nombre lo dice, tienen forma como si fueran pelitos, ¿sí? en la superficie de la célula bacteriana, pues, y estos les permiten adherirse a otras superficies, pero también a veces tienen una función que pueden ser tóxicos para ciertas células y causar daño al tejido. Y pues el segundo mecanismo de daño de las bacterias sería la producción de toxinas, que es por lo que van a producir la destrucción de células principalmente. Las toxinas van a ser de dos tipos. Cuando hablamos de toxinas bacterianas, las exotoxinas son las producidas por la bacteria y después liberadas hacia el exterior. Sí, pueden ser enzimas proteolíticas y demás que dañen a la célula directamente o que causen ahí alguna interferencia con alguna función. Y las llamadas endotoxinas, estas suena como que si fuera una toxina interna, ¿verdad? De las células, son parte de los componentes de la pared bacteriana en algunas bacterias. En el caso de las bacterias gram negativas, ahorita vamos a ver qué es eso, de gram positivo y gram negativo. Estas tienen en su misma membrana o en los componentes ahí de su pared, porque esta no tiene una sola membrana, tiene varias capas. En los componentes de su pared tienen algunos lípidos y carbohidratos que forman una unidad que se llama lipopolisacárido, que es tóxico, ¿sí? Es tóxico para las células, o también puede inducir una respuesta inflamatoria severa y causar alteraciones, manifestaciones sistémicas en el paciente, como fiebre, incluso choque séptico y demás. Bien, aquí vemos también otra cosa muy importante en esta tablita, que es la respuesta del huésped, ¿sí? a la infección por algún microorganismo.
casi siempre nuestro cuerpo va a responder pues con la activación de las defensas, que nos va a causar una inflamación. Dependiendo del tipo de microorganismo, el patrón de inflamación puede ser diferente. Aquí vemos algunos ejemplos de los más comunes. En el caso de las bacterias piógenas, como los estreptococos o estafilococos también, bueno, estas van a producir una infección supurativa purulenta en la que se va a formar pus en los tejidos. La pus ya la habíamos definido cuando hablamos de la necrosis y de la inflamación aguda. Es una mezcla y una colección de detritos celulares, células inflamatorias de infiltrado agudos y neutrófilos y restos bacterianos que forman ese líquido blanquecino, espeso y fétido que yo creo que ya todos han conocido, ¿sí? Cuando han visto una herida infectada. Entonces, esto lo causan más frecuentemente las bacterias piógenas. Algunas otras bacterias, como las micobacterias, van a causar una inflamación de tipo crónica con presencia de macrófagos que pueden causar incluso granulomas. Por ejemplo, en la sífilis o en la tuberculosis, bueno, vemos este tipo de reacción inflamatoria en los tejidos, una inflamación crónica, granulomatosa en el caso de la tuberculosis, con formación de granulomas con necrosis central muy frecuentemente. En el caso, por ejemplo, de infecciones virales, vemos los cambios o daños citopáticos en las células que pueden inducir transformación, pueden inducir proliferación de las células. Aquí vemos, por ejemplo, el virus del papiloma humano puede inducir la transformación maligna hasta llegar a un cáncer cervical, en el caso de la infección local ahí en el epitelio del ectocervix. Bueno, puede haber también necrosis tisular, esto mediado por la liberación de toxinas de los microorganismos. Pueden ser toxinas bacterianas, toxinas por algunos hongos, por ejemplo, la gangrena causada por el Clostridium perfringens, ¿sí? La llamada gangrena gaseosa, que se puede ver cuando hay pues una infección de los tejidos blandos. Esto se ve más frecuentemente en los miembros pélvicos y en las piernas. Hay infección profunda de los tejidos blandos y pues estas bacterias producen toxinas que van destruyendo las células de todos los tejidos. Entre más células muertas hay más sustratos para que vayan creciendo más bacterias, y pues esta inflamación se va amplificando, esta infección. Y en algunos casos que no son tampoco tan comunes, esto es principalmente de algunos, que tiene que ver con el estado secundario del paciente. Algunos microorganismos no pueden causar ninguna respuesta, ¿sí? No va a haber reacción, pero esto se va a ver acompañado por un estado de inmunosupresión severo del paciente frecuentemente. Por ejemplo, los pacientes que tienen infección por VIH, pero que ya tienen SIDA, ¿sí? No es lo mismo tener VIH que tener SIDA. Cuando ya tiene SIDA un paciente, quiere decir que ya su conteo de linfocitos CD4 es muy bajo. No me acuerdo ahorita el valor exacto, pero ya es muy bajo, entonces ya está inmunosuprimido de forma severa. Entonces ya es cuando tiene SIDA y el paciente, o AIDS, por sus siglas en inglés. Entonces, cuando llega un agente infeccioso, pues muchas veces ya no hay respuesta a este microorganismo en esos estados de inmunosupresión. O también, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que es post-trasplantado y está recibiendo de forma constante inmunosupresores. Entonces, aquí se pueden presentar infecciones por microorganismos que normalmente no vemos en personas inmunocompetentes. La infección por las bacterias que forman este complejo de Mycobacterium avium son micobacterias muy parecidas a las que causan la tuberculosis, pero son atípicas, y no las vemos causando infección en personas inmunocompetentes normalmente. Y estas, cuando vemos un tejido infectado por estas bacterias, por ejemplo un ganglio linfático, que es donde las encontramos más comúnmente en la práctica de la patología, que nos manden un ganglio aumentado de tamaño de un paciente con VIH que ya tiene SIDA. Y si le hacemos ahí algunos métodos de detección, que ahorita vamos a decir cuáles son, podemos encontrar la colonización por estas micobacterias y las vamos a ver muy, muy abundantes, ¿sí? Porque las defensas del paciente pues están
prácticamente abolidas y pues tienen ahí la oportunidad de crecer libremente estos microorganismos. Bien, vamos a hablar ya a partir de aquí, no vamos a hablar de alguna o a sentarnos como tal en alguna infección, porque como son muchas, sí, nos tardaremos mucho en hablar de infecciones virales y bacterianas y todo eso. Vamos a hablar de características más o menos generales que podemos a veces nosotros ver como patólogos, ¿sí? Para sentarnos más en el tema de la patología. Ya para estudiar de forma particular alguna infección, en este caso el herpes, la varicela, infecciones bacterianas, ¿sí? Por estafilococo, estreptococo, etcétera. Eso ya más bien es del campo de la microbiología, ¿sí? Meterse un poquito más, o de la fisiopatología, meterse un poquito más a los síntomas y demás. Ahorita vamos a hablar de manera general, ¿sí? De las infecciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de hallazgos microscópicos que podemos encontrar. En este caso estamos viendo células infectadas por virus del herpes. Son células epiteliales que encontramos en una ampolla, ¿sí? La infección por virus del herpes causa ampollas, los famosos fuegos labiales, que yo creo que más de alguno ya lo ha tenido. Si recuerdan, están formados por pequeñas vesiculitas, ¿sí? Como ampollas pequeñitas llenas de líquido. Dentro de estas ampollas vemos células epiteliales descamadas que están llenas de virus. Los virus, dentro del espectro de lo que es el daño citopático, van a veces formar pseudoinclusiones dentro de una célula. Cuando se están produciendo las proteínas virales para ensamblar nuevos virus adentro de una célula, esta producción no es como que muy controlada, ¿sí? Porque el ADN viral tiene muchas limitaciones que hace que pueda haber, por ejemplo, mutaciones y demás en los virus, pero esa proliferación o esa producción de proteínas virales no es tan controlada como la producción de proteínas de la célula de forma normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas proteínas virales se pueden acumular adentro de la célula y pues formarnos ahí un cúmulo o un grupo grande de proteínas que va a expandir algún compartimento dentro de la célula. Puede ser el núcleo, puede ser el citoplasma, puede ser el espacio alrededor del núcleo, y esto lo podemos ver en el microscopio, porque las células, las proteínas toman un aspecto que le llamamos hialino, ¿sí? Como si fuera vidrio esmerilado. Entonces, en este caso, en la infección por virus del herpes, aquí estamos viendo una célula que tiene el núcleo, lo vemos expandido. Vamos a dibujar aquí esto es el núcleo, lo que les estoy delimitando. Y si se fijan, por dentro de esa línea roja que acabo de dibujar se ve una línea oscura, como morada o negra, muy delgadita. Esa es la cromatina del núcleo, ¿sí? Que está rechazada toda hacia la periferia. Y en la parte interna vemos un material eosinófilo muy intenso, todo esto, que lo vemos muy homogéneo. Esas son proteínas virales que están adentro del núcleo. Es una inclusión intranuclear. A veces las podemos ver las inclusiones por fuera, ¿sí? Abrazando o desplazando el citoplasma que está alrededor del núcleo, como veríamos por ejemplo en los coelocitos, ¿sí? que se ven en la infección por virus del papiloma humano. Y pues es algo muy común de las infecciones virales, las pseudoinclusiones, o inclusiones, perdón, no son pseudoinclusiones, estas son inclusiones virales. Dependiendo del virus, bueno, estas inclusiones van a tener una morfología distinta a veces o una localización diferente. En el citomegalovirus, por ejemplo, la inclusión se ve más o menos parecida a la del herpes porque es intranuclear, pero aquí está de un tamaño mucho más grande. Aquí estamos viendo un neumocito con una inclusión nuclear de gran tamaño, esta que vemos aquí más oscura, el borde del núcleo que lo estoy señalando, y adentro de ese núcleo está esta inclusión viral de gran tamaño, ¿sí? Este es un neumocito de tipo 2, lo vemos así como abombadito con mucho citoplasma. El virus del Epstein-Barr, por ejemplo, ese no nos va a formar inclusiones, este afecta a los linfocitos.
y a las células epiteliales del tracto respiratorio, pero este nos puede causar otros problemas como la transformación maligna, ¿sí? Son cambios más severos o daños hepáticos más severos. Por ejemplo, en los linfocitos puede causar transformación maligna y ocasionar después un linfoma de células B, que son los linfocitos que afectan. Aquí estamos viendo en este frotis de sangre periférica, vemos aquí a 4 linfocitos y ya vemos que el tamaño de estos linfocitos está aumentado y el núcleo está irregular. Son linfocitos atípicos de una infección por virus del Epstein-Barr. En este caso es una infección transitoria. El virus del Epstein-Barr causa la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, pero con el tiempo se puede convertir en la infección por virus del Epstein-Barr porque se puede quedar en estado latente, se puede convertir en un linfoma de células B, dependiendo del estado de inmunidad del paciente. Por ejemplo, en las personas que tienen infección por VIH es relativamente común esto, que se infectan por el virus del Epstein-Barr y después manifiestan un linfoma de células B. Las bacterias, bueno, ya habíamos dicho que las vamos a dividir en general en bacterias gram positivas y gram negativas. Esta división se debe a la característica tintorial que van a mostrar cuando se utiliza la tinción de gram. Aquí lo estamos viendo del lado izquierdo, gram positivo y gram negativo las de abajo. Esta diferencia en la tinción se va a deber a una diferencia en la estructura de la pared bacteriana. Y esa cubierta que forma pues el cuerpo de la bacteria, por ponerlo así entre comillas, ¿verdad? Como si fuera la membrana, si vemos a la bacteria como una célula. Entonces, la membrana bacteriana, bueno, tiene un parecido pues muy grande con la membrana citoplasmática de nuestras células. También está formada por fosfolípidos principalmente, pero tiene otros componentes ahí agregados que van a tener función para la bacteria, en este caso para infectar, pero también pueden causar manifestaciones sistémicas en el huésped. En el caso de las bacterias gram negativas, que aquí estamos viendo en la parte de abajo, estos lípidos que vemos aquí de color amarillo van a formar los lipopolisacáridos que integran la pared bacteriana. Cuando están ahí formando parte de la pared, bueno, están cumpliendo una función estructural. Pero cuando nosotros destruimos estas bacterias, porque a lo mejor consumimos un antibiótico que cause una ruptura de estas bacterias y desintegración, bueno, estos lipopolisacáridos, al ser captados por nuestras células inflamatorias, van a inducir una respuesta inflamatoria severa, con mucha liberación de citocinas y demás, que van a hacer que tengamos todos esos síntomas generales, como la fiebre y demás. Y en casos severos, bueno, podemos tener manifestaciones sistémicas muy severas, como el choque séptico, ¿sí? Liberación de aminas vasoactivas dentro de los vasos sanguíneos que causan vasodilatación, aumento de permeabilidad y demás, y pueden causar incluso la muerte del paciente. Sí, esto es en general para dividir las bacterias. Después las vamos a dividir también por su forma. Aquí estas que estamos viendo con forma de bastoncito, ¿sí? Alargadas, se llaman bacilos. Si las vemos redondas, les vamos a llamar cocos. Si los vemos como una forma intermedia, así como si fuera un bacilo cortito, les podemos llamar a veces cocobacilos o bacilos cortos. Dependiendo también la disposición que toman, se les pone otro nombre. Por ejemplo, si van creciendo a un lado de la otra, formando como cadenas, les llamamos o le agregamos la palabrita estrepto antes de su denominación por forma, que sea cocobacilo. Entonces de ahí viene eso de estreptococo o estreptobacilo, ¿sí? Que serían, por ejemplo, cocos. Los estreptococos son cocos que crecen formando cadenitas. Los estreptobacilos, bacilos que crecen formando cadenas así largas de bacterias. Estafilos, bueno, eso más bien lo vemos en los cocos, ¿sí? El estafilococo crece formando como racimos, ¿sí? Como si fueran racimos de uvas. No forman bacterias, cadenas. Si están creciendo por pares, bueno, le ponemos diplo, por ejemplo, los diplococos, ¿sí? Como la Neisseria, por ejemplo, la Neisseria gonorrea, que son diplococos gram negativos, etcétera. Sí, bueno, aquí vemos un acercamiento, una imagen a gran aumento de una tinción de gram. Este es de un cultivo de
múltiples bacterias. Aquí las vemos mezcladas para poder apreciar la diferencia. Vemos que pues prácticamente todas son bacilos, pero podemos ver de color morado las que serían gram positivas y de color rosita o fuchsia las que son gram negativas, y esto se debe pues a la composición de su pared, que les va a dar una característica tintorial distinta en esta tinción de gram. Bien, las bacterias, igual que los virus, causan infecciones muy diversas. Este es un ejemplo de la infección por estafilococo. Pueden infectar múltiples tejidos y causar manifestaciones distintas. El estafilococo, por ejemplo, generalmente los tenemos en la piel. Esto es algo que también, pues, prácticamente ya todos sabemos, pero es conveniente recordar. Nuestras superficies epiteliales por lo general están siempre colonizadas por microorganismos. Simplemente no pueden causar infección activa. Nuestra piel, por ejemplo, pues está tapizada completamente de microorganismos. El tracto digestivo también. De hecho, en el tracto digestivo pues encontramos una cantidad mucho mayor de bacterias que en la piel. Pero estas bacterias no causan una infección activa. Incluso forman parte de lo que le llamamos microbiota normal. Cuando hablamos de la microbiota normal, es la población normal que tenemos ahí de microorganismos residentes en algún tejido, que esto también es un mecanismo de protección. Antes de hablar un poquito más de esto del estafilococo, la microbiota normal nos ayuda a protegernos también de infecciones. Cuando nosotros consumimos, como esta persona de aquí en la imagen, un alimento contaminado por alguna bacteria que cause una infección severa, una gastroenteritis que nos va a causar a lo mejor una diarrea o algo así severo. Bueno, esa bacteria, para poder infectar, primero tiene que adherirse al epitelio del tracto digestivo. No puede empezar a proliferar y todo libre así en la luz del intestino, ¿sí? O esto le va a dificultar mucho el crecimiento. Necesita adherirse a una superficie epitelial, en este caso del tubo digestivo, para poder proliferar. Entonces, para poderse adherir necesita espacio. No se va a adherir una bacteria sobre otra. Sí, necesitan adherirse a la superficie de la célula. Entonces, si ya tenemos todo nuestro epitelio revestido o la mayoría del epitelio revestido por bacterias que no nos causan infección, bueno, entonces las bacterias que nos pueden causar infección no van a tener a dónde adherirse, y pues se van a eliminar con el tracto, sí, con el flujo de ahí del tracto digestivo, y no nos van a causar una infección. Por eso se ve la aparición de algunas enfermedades infecciosas posterior al infecciosas más o menos severas, pues, posterior al tratamiento prolongado con antibióticos. Por ejemplo, la colitis pseudomembranosa es una forma de colitis infecciosa que puede tener manifestaciones muy severas, incluso causar perforación intestinal, y esta se debe a la infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Este Clostridium nosotros podemos consumirlo en los alimentos o en algo de forma habitual, pero no nos produce infección porque no tiene dónde adherirse. ¿Qué pasa si nosotros tomamos antibióticos de forma indiscriminada? Que esta es otra causa por la que ya estén muy regulado el consumo y venta de antibióticos. Si nosotros, no sé, o sea, empiezo con que hay una molestia en la garganta, un poquito de ardor, etcétera, pues voy a tomar antibiótico, no voy a hacer alguna infección. Y en vez de tomar 2, 3 días o 5 días, me aviento mis 10 días de antibiótico con dosis alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese antibiótico me va a destruir o a matar también las bacterias que tengo normalmente ahí en el intestino. Entonces, ahora sí, yo pensando que me estoy protegiendo, lo que estoy haciendo es dejar más espacio ahí en ese epitelio del tracto digestivo para que pueda después adherirse a una bacteria que me va a causar una infección más severa, como el caso del Clostridium difficile, que es lo que cuando se ve esta colitis pseudomembranosa, justamente en este caso, cuando hay administración de antibióticos por tiempo prolongado con esquemas múltiples, a lo mejor porque
pues tenía una infección complicada el paciente, no sé, una osteomielitis o algo así en tejidos profundos que no respondía a un solo antibiótico. Bueno, se les da un esquema amplio por tiempo prolongado, pero esto ya se sabe que puede causar este efecto no deseado, ¿sí? La presencia después de otra infección que también puede ser severa. Vamos a barrer con ese antibiótico nuestra flora normal y ahora sí llega una bacteria más infecciosa y pues va a tener mucho espacio donde adherirse, se pega ahí al epitelio del intestino y empieza a proliferar y nos causa en este caso el Clostridium, bueno, la colitis pseudomembranosa. Pero bueno, regresando aquí al tema del estafilococo, el estafilococo nos puede infectar muchos tejidos y causarnos muchas manifestaciones. Por ejemplo, afecciones respiratorias, infección de tejidos profundos como la osteomielitis, ¿sí? En el caso de las fracturas expuestas, cuando se rompe un hueso que penetra en la piel o causa ruptura de la piel, esto es una fractura expuesta, entonces las bacterias que estaban ahí en la piel pueden entrar a los tejidos profundos y causar infección, en ese caso en ese hueso. En el caso también de las cirugías dentarias, por ejemplo, el estafilococo también lo tenemos en la boca. Entonces, cuando nos quitan una muela o nos hacen alguna cirugía ahí de alguna pieza dentaria, yo creo que a todos, bueno, si recuerdan de la última vez que se fueron a hacer una extracción de una muela, les deben haber dado algún tratamiento antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque a través de esa herida pueden entrar al torrente sanguíneo estafilococos y después alojarse en la superficie del corazón, en la superficie interna y causarnos una endocarditis. Se pegan ahí en las válvulas cardíacas o a la superficie del endocardio y causan endocarditis. Pueden causar también infecciones locales ahí de la piel cuando hay una laceración en la piel. Entran al espacio subcutáneo y empiezan a proliferar y nos causan, por ejemplo, el carbunco o el impétigo, ¿sí? Estos también son causantes del famoso síndrome del choque tóxico, que se vio en los años, se describió por primera vez en los años 90, si no me equivoco, 94, por ahí más o menos, no me acuerdo bien, pero fue en los 90, si no me falla la memoria. Cuando empezaron cuando empezó a difundirse más el uso de los tampones en las mujeres cuando estaban menstruando. Cuando se empezaron a vender los primeros tampones, no se les daba una indicación a las mujeres de cada cuánto tiempo cambiarlo. Entonces se dieron algunos casos de mujeres que pues se colocaban un tampón y se lo dejaban por muchas horas, así 10, 12 horas, un día completo a lo mejor, porque tenían muy poquito flujo y decían, bueno, pues para no desperdiciarlo, pues lo dejo ahí todavía colocado. Y entonces este tampón se colonizaba por estafilococos que después producían una toxina, ¿sí? El estafilococo aureus, que es una especie de estafilococo, produce una toxina que se identificó cuando se describieron estos casos, ¿sí? De síndrome de choque tóxico, que tiene ese nombre, toxina del síndrome de choque tóxico, y lo que causa es una respuesta inflamatoria sistémica que va a causar un choque séptico y pues puede causar la muerte. De hecho, se descubrió porque causó la muerte de mujeres que estaban completamente saludables y únicamente hicieron eso de colocarse un tampón y dejárselo por mucho tiempo. Se colonizó por estafilococos, produjeron esta toxina y pues tuvieron un shock, un estado de choque en las pacientes y se murieron. Por eso ahora, si revisan un empaque de tampones, ahí van a venir una leyenda debe venir una leyenda de protección que dice que debe cambiarse por lo menos o máximo cada 3 o 4 horas, me parece, no sé, pero ya viene ahí bien determinado el tiempo máximo que se puede dejar para evitar este tipo de complicación. O también, bueno, aquí vemos el caso de la intoxicación alimentaria. Los estafilococos producen enterotoxinas también que causan daño a los enterocitos, a las células epiteliales del intestino y causan diarrea. Y estas toxinas son termoresistentes o termoestables. Es decir, que si cocinamos la comida no se destruyen. Si se coloniza un alimento por estafilococos y estos tienen la oportunidad de proliferar ahí lo suficiente como para producir una buena cantidad de toxinas, bueno, cocinamos ese alimento,
se van a morir los estafilococos, pero la toxina ahí va a quedar. Cuando nos comemos alimentos, esto se ve, es lo clásico de, aquí por eso pone esta persona comiéndose un sándwich, es lo clásico de cuando va uno a una fiesta y que sirven, no sé, ensalada o alguna cosa así, tenía esa toxina en la comida, entonces uno se la come y al cabo de unas 3, 4 horas uno empieza con manifestaciones de diarrea. Pero es una diarrea transitoria que dura unas 6, 8 horas y las molestias y después ya se quita y uno está como si nada. ¿Por qué? Porque pues únicamente uno se comió la toxina de esa bacteria, no está causando una infección activa en el tracto digestivo. Entonces esa toxina, bueno, causa irritación de los enterocitos, puede hacer que algunos se destruyan, pero principalmente causa irritación es de que estos empiezan a producir más secreciones y pues se sobreviene la diarrea. En el caso de otros, aquí seguimos hablando de bacterias, pero aquí vamos a hablar de un tipo muy particular que produce un patrón inflamatorio muy específico, que sería la de la tuberculosis. La bacteria de la tuberculosis nos va a formar una inflamación, o nos va a estimular una inflamación crónica que nos va a formar granulomas. Bien, ¿cómo se da esto? Aquí estamos viendo la secuencia de eventos en el caso de la infección de la tuberculosis. Cuando tenemos la primoinfección, que nosotros inhalamos el bacilo de la Mycobacterium tuberculosis, pues va a llegar a nuestros alvéolos. Y ahí en los alvéolos tenemos residentes a los macrófagos alveolares, que se encargan justamente de limpiar o de destruir de la vía respiratoria los microorganismos y algunas partículas que ingresen hasta el interior de la vía respiratoria o hasta lo profundo, que serían pues los alvéolos donde están ellos. Entonces, cuando llegan estos bacilos a la tuberculosis, bueno, empiezan ahí los problemas. ¿Por qué? Porque primero estos bacilos están recubiertos por mannose, ¿sí? Que es un azúcar que dificulta el reconocimiento por los receptores del macrófago para que la fagocite. Sin embargo, esta manosa, bueno, tiene o se liga al receptor de C3b, ¿sí? Que sería un receptor que tienen en su superficie los macrófagos para ligar las moléculas del complemento, el C3. O también para el receptor FC, tiene afinidad esta manosa, el receptor que liga a las inmunoglobulinas cuando estas están pegadas en alguna superficie. Entonces, las micobacterias, bueno, se unen a este receptor y van a entrar adentro del macrófago, y van a entrar al citoplasma del macrófago. Si este macrófago, bueno, las logra reconocer y las fagocita, igual estas micobacterias van a modificar el fagosoma, ¿sí? Para que no madure, que no se forme el fagolisosoma, que no se altere ahí el pH y entonces que no sean destruidas. Estas escapan de la destrucción por fagocitosis y pues van a quedar ahí proliferando adentro del macrófago. Esto nos va a dar, bueno, una bacteriemia inicial y va a causar a veces siembras de la misma bacteria en algunos otros tejidos o diseminación local ahí en el pulmón. ¿Por qué? Porque van a estar proliferando dentro del macrófago y eventualmente pues van a hacer que este macrófago reviente y las libere, entonces van a infectar nuevamente otras células. Estas, bueno, como tienen ese mecanismo de protección, esa cubierta de manosa, no son reconocidas tan fácilmente para iniciar una respuesta inflamatoria en contra de ellas. Entonces, la infección inicial pasa muchas veces silente. ¿Qué es lo que pasa cuando ya eventualmente alguna de estas bacterias es destruida y procesada y sus antígenos son presentados? Bueno, va a empezar a haber una activación de los macrófagos alveolares y pues los macrófagos en cualquier otra parte también, pero como la infección se va a localizar primero aquí en el pulmón, pues los macrófagos alveolares son los primeros en responder. Entonces se van a empezar a activar para fagocitar estas bacterias y aquí van a ellos a producir interleucinas, principalmente la 12, para activar a los linfocitos T. Aquí vemos que este macrófago ya le está presentando un antígeno a la tuberculosis a este linfocito T, y este linfocito T
que va a ser principalmente de los linfocitos T helper 1, son los involucrados principalmente aquí en la formación de los granulomas, van a producir interferón gamma, entre otras citocinas. Este interferón gamma va a hacer que los macrófagos alveolares se activen y entren en un modo bactericida más efectivo. Entonces van a hacer, ahora sí, a forzar esa maduración del fagolisosoma, van a hacer que se destruyan las micobacterias que tienen ahí en su interior, pero también van a inducir esta transformación epitelioide de los macrófagos, en donde se localiza la mayor concentración de bacilos. Los macrófagos se van a empezar a agrupar ahí alrededor, van a empezar a cambiar su forma, a hacerse como células de tipo epitelial, por eso tiene ese nombre de células epitelioides, y alrededor de ellos van a disponerse los linfocitos T helper, estos para seguirlos estimulando con la producción de interferón gamma y otras citocinas que vemos aquí. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y algunas quimiosinas van a hacer que sigan activos estos macrófagos, y esto nos va a formar un granuloma. Los macrófagos que están muy activos aquí en la parte central liberan enzimas y demás que van a causar destrucción del tejido. Algunos de ellos mismos también se van a morir, y eso nos va a formar esa necrosis gaseosa central que se ve muy frecuentemente en los granulomas. Aunque aquí, ojo, bueno, esto depende del estado inmunitario del paciente. No siempre vamos a ver granulomas. Si esto mismo lo traspolamos a un paciente con infección por VIH, toda esta respuesta va a estar muy, muy limitada, sobre todo porque estos linfocitos helper, si recuerdan, son los linfocitos CD4 y pues son justamente los que se destruyen en infección por VIH. Entonces, toda esta respuesta de formación de granulomas va a ser muy limitada, y en los pacientes con VIH, sobre todo que ya tienen SIDA, cuando hay una infección por tuberculosis, a veces no vemos ni siquiera los granulomas. Podemos ver granulomas pequeñitos, pero por lo general no vemos necrosis gaseosa, porque esa necrosis gaseosa, bueno, depende de la activación de los macrófagos, y si no hay suficientes linfocitos para estimular esa activación, pues se puede formar a veces un granuloma o pequeñito por ahí, pero no va a tener esa necrosis gaseosa. Entonces, esto no es por eso patognomónico decir, bueno, si tiene necrosis gaseosa ese granuloma es tuberculosis, si no la tiene no es. Sí, hay que hacer correlación con los cultivos. Bueno, aquí en la parte de abajo estamos viendo también la famosa prueba de la tuberculina, que esa es para ver si ya estuvimos expuestos a los bacilos de la tuberculosis. Es una prueba en la que se inoculan de manera subcutánea antígenos ahí purificados de la Mycobacterium, de micobacterias. No me acuerdo la especie exacta, pero no es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, si ya estuvimos expuestos, como ya tenemos células sensibilizadas contra esos antígenos, bueno, vamos a tener una reacción ahí positiva. Bien, en la tuberculosis entonces vamos a ver frecuentemente la formación de esta estructura, los granulomas caseificantes. Ya dijimos que depende del estado de inmunocompetencia del paciente, pero en los pacientes que son inmunocompetentes, bueno, vamos a ver muy frecuentemente estos granulomas caseificantes. Aquí estamos viendo cómo en este corte histológico en la esquina superior izquierda, el que está marcado con la letra A, vemos en este tejido una zona ahí como un nodulito que se ve más claro. Yo creo que si lo alcanzan a ver todo, si no ahorita lo vamos a delimitar. Todo este nódulo, aquí lo estamos viendo, que está más claro que el tejido que está alrededor. Ese es el granuloma. La parte más clarita serían las células epitelioides. Aquí la estamos viendo de cerca. Todas estas células que se ven aquí como alargadas, así como si fueran células epiteliales. Aquí vemos también células gigantes, y alrededor, todo esto de aquí, vemos células muy pequeñitas, ahí redondas, casi sin citoplasma, que serían los linfocitos. Si recuerdan, cuando hablamos de la inflamación crónica granulomatosa, dijimos que los componentes para tener un granuloma son básicamente estos dos, los linfocitos y las células epitelioides. Las células gigantes, bueno, pueden o no estar. En el caso de la tuberculosis, si el paciente es inmunocompetente, bueno, sí las vamos a ver
frecuentemente, y casi siempre las vemos con esta morfología, las llamadas células gigantes de tipo Langhans, donde los núcleos de las células se disponen de forma periférica, ¿sí? Ahí pegaditos a la membrana citoplasmática, formándonos una estructura semicircular con forma de herradura o como de media luna, como vemos aquí. Aquí vemos un ejemplo de un granuloma pequeño, miren, donde no hay necrosis gaseosa. Vemos una célula gigante. Aquí las células epitelioides, todo este espacio que se ve más claro. Y alrededor los linfocitos. Vamos a delimitarlo también. Este sería el granuloma, donde están o la parte del granuloma donde están las células epitelioides. Aquí está una célula gigante. Y alrededor, más o menos en esta franja, aquí la vamos a delimitar, están ahí los linfocitos, que serían linfocitos T. Este puede ser un granuloma joven, sí, que apenas se está formando porque no tiene necrosis gaseosa todavía, pero sí se ve una respuesta abundante ahí de linfocitos. Y en la imagen inferior de la derecha vemos una tinción especial para detectar estos bacilos. Vamos ya entrando un poquito a esto de los mecanismos de detección o métodos de detección que podemos nosotros utilizar. Necesitamos a veces de tinciones que nos ayuden a resaltar los microorganismos para poderlos visualizar. Ya les dije que no siempre va a ser diagnóstica esta visualización de los microorganismos si el paciente no tiene clínica. Si me mandan una biopsia de colon y pues yo le veo bacterias y digo, pues tiene colitis infecciosa, y me dicen, oye, pero el paciente no tiene diarrea ni nada, pues ahí no estoy haciendo la integración. Sí, necesita tener clínica el paciente para nosotros poder diagnosticar. En este caso, si nos mandan un ganglio linfático, casi siempre nos mandan cervicales porque son los de más fácil acceso, los del cuello, que está aumentado de tamaño. Al hacer los cortes vemos que tiene granulomas caseificantes. Le hacemos una tinción, esta es la tinción de Ziehl-Neelsen o también tinción de Barb o para bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a ver aquí positivos los bacilitos, todos estos pequeños bastoncillos de color rosa son los bacilos de la tuberculosis. Entonces aquí sí es diagnóstica. Si vemos esta morfología en el ganglio, aunque nos digan que el paciente no tiene tantos síntomas, bueno, si vemos esa morfología y las bacterias, aquí sí podemos dar un diagnóstico, por lo menos que sea compatible con una tuberculosis. Ya es deber del médico tratante o del clínico pues, hacer esa integración final. Bien, seguimos un poquito más con la tuberculosis. En esta es en la que vamos a profundizar un poquito más. La tuberculosis, bueno, puede tener también distintas fases en la enfermedad. Cuando tenemos la primoinfección, va a causar daño ahí en el tejido. Sí, va a causar necrosis gaseosa, y después esta va a quedar con forma de o formándose una área de fibrosis. Cuando vemos en el pulmón estas zonas de necrosis gaseosa en el parénquima y en los ganglios, le llamamos complejo de Ghon. Sí, acuérdense que las micobacterias viajan adentro de los macrófagos. Entonces, si llegan los macrófagos aquí al ganglio y se quedan ahí, bueno, ahí se va a producir la zona de necrosis en este ganglio parailiar de este pulmón, del pulmón derecho. Entonces, cuando se resuelve la primoinfección, por esto de que los macrófagos se activan y ya logran destruir a las bacterias o a la mayoría de las bacterias, la mayoría de las infecciones por tuberculosis van a quedar en un estado latente. Aunque estemos con un sistema inmune muy competente, va a ser raro que eliminemos completamente a los bacilos de la tuberculosis, porque estos son de difícil eliminación. Entonces, lo que pasa por lo general es que eliminamos a la mayoría y quedan algunos cuantos ahí en estado latente, guardados en los tejidos, en las áreas de fibrosis o en algún macrófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un estado de inmunosupresión? Sí, porque nos infectamos por VIH, nos trasplantaron un órgano, envejecimos, etcétera. Ya dijimos algunas causas de inmunosupresión también la clase pasada cuando hablamos de las enfermedades de las inmunodeficiencias. Bueno, al estar en un estado de inmunosupresión se van a reactivar estos bacilos y vamos a tener una tuberculosis secundaria
que nos va a dar nuevamente manifestaciones, pero ya más intensas. Va a haber más daño a los tejidos. ¿Por qué? Porque nuestras células inflamatorias ya están sensibilizadas contra el bacilo de la tuberculosis y va a haber más activación de células inflamatorias contra este bacilo. Va a haber una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, una hipersensibilidad mediada por células, entonces va a haber destrucción amplia ahí en los tejidos. En algunos casos, ya sea de la primera infección o de la secundaria, cuando hay un estado de inmunosupresión, sobre todo constante, bueno, se van a ir diseminando poco a poquito los bacilos por vía hematógena, ¿sí? O dentro de las células inflamatorias, pero por vía hematógena, a otros tejidos y nos van a ir causando múltiples siembras en otros órganos que después se pueden ver como estas pequeñas nodulaciones ahí muy pequeñitas en distintos órganos, el hígado, el vaso, en la pared intestinal, en los riñones, etcétera, y esto se va a llamar una tuberculosis diseminada, también llamada tuberculosis miliar, porque recuerda mucho al milio o a los granos le llaman mijo o milo, es un cereal, son granos así redonditos de color blanco. Entonces, la imagen macroscópica, bueno, recuerda mucho a estos granitos y por eso se le puso ese nombre. Es una tuberculosis diseminada, sí, que se presenta en pacientes inmunocomprometidos. Aquí estamos viendo un ejemplo. Este es un corte de un vaso, sí, es una imagen macroscópica de un vaso. Aquí vemos la parte del hilio y el parénquima esplénico y vemos cómo está todo lleno de esas pequeñas nodulaciones blanquecinas. Son pequeños granulomas caseificantes por la infección diseminada de tuberculosis. Y bueno, a este bacilo, ya saben, lo vamos a detectar, ya lo dijimos, con una tinción especial llamada tinción de Ziehl-Neelsen o tinción para bacilos ácido alcohol resistentes o de Barr, ¿sí? Que nos va a colorear de un tono así rosa intenso o fuchsia a los bacilos, contrastándolos con el fondo de las células. Generalmente los vamos a ver adentro del citoplasma de los macrófagos, pero los podemos ver también libres cuando acaban de salir de dentro de un macrófago porque pues ya estalló o se murió. Bien, vamos ahora abundando un poquito más sobre los mecanismos de detección. Algunas bacterias son positivas para otro tipo de tinciones o algunos microorganismos, no necesariamente bacterias. Por ejemplo, esta es una infección parasitaria. Este es un caso de sífilis causado por el Treponema pallidum, que es esta es una espiroqueta. Y esta la estamos resaltando con una tinción de plata. Aquí los vemos de color negro a los microorganismos con forma así como de espiral. Por eso el nombre de espiroquetas. Para algunos otros microorganismos utilizamos tinciones distintas. Este es un caso de una micosis ahí en el pulmón. Este es tejido pulmonar, lo que estamos viendo del lado izquierdo, estamos viendo la luz de un alvéolo aquí y en la luz de ese alvéolo vemos este material de aspecto proteináceo que se ve como poroso, como si fuera algo así espumoso, un material espumoso. Adentro de este material proteináceo hay hongos, pero no se pueden ver bien con la tinción de rutina, la hematoxinina que hacemos. Utilizamos una tinción de plata, la tinción de Grocott. Nos sirve bastante bien para ver hongos, entonces aquí ya los resaltamos. De color negro serían todos los hongos. En este caso es una infección por neumocistis, creo. Y pues están los hongos aquí dentro de ese material proteináceo en la luz del alvéolo. Este es otro caso de una micosis. Este es también tejido pulmonar. Y vemos aquí un nódulo necrótico en el parénquima pulmonar que está causada por una infección por Aspergillus. Los hongos también, aquí ya estamos hablando de otra especie de microorganismo. Bueno, causan un daño por mecanismos muy similares a los de las bacterias. Colonizan el tejido y después producen toxinas que destruyen a las células del huésped. Y bueno,
los hongos, dependiendo de la morfología que tengan, les vamos a llamar levaduras o les vamos a llamar mohos. Cuando están así formando estas estructuras largas, ramificadas, son mohos. Cuando los vemos formando estructuras redondeadas, pequeñitas, individuales, son levaduras. Algunos hongos se ven siempre como levaduras, otros se ven siempre como mohos. Algunos se ven en las dos formas, dependiendo de su estado, de su ciclo de vida, si están reproduciéndose y demás. O también dependiendo de dónde los encontremos. Por ejemplo, hay algunos hongos como la cándida, que la podemos encontrar en superficies, pero ahí por la temperatura de las superficies, bueno, va a crecer formando como mohos o hifas en este caso. Algo parecido a esto, no se ve igual, pero se ve muy parecido, formando como pequeños filamentos. Cuando ya ingresa al cuerpo la cándida, como la temperatura ahí es más elevada que en el ambiente, bueno, esta va a crecer formando levaduras, ¿sí? Se ven estructuras ahí pequeñitas, redondeadas. Dependiendo de la especie, porque hay especies de cándidas que también forman hifas o filamentos ahí dentro del cuerpo. Bueno, pero en este caso es una infección por Aspergillus. Sí, el Aspergillus son hifas, aquí lo estamos viendo resaltadas con una tinción de Grocott también. Son hifas relativamente gruesas que están septadas, es decir, tienen divisiones. Aquí podemos ver, aquí la vemos más fácil, una división. Aquí en la mitad, aquí vemos otra división, en donde está esa fibra del hongo o ese tallo del hongo. Y tienen también una ramificación o dicotomía a 45 grados, formando ángulos agudos, como vemos aquí. Algunos otros hongos tienen una morfología diferente y por la morfología los podemos diferenciar. Pero, aunque nosotros veamos una morfología muy característica, por lo general no damos un diagnóstico preciso de alguna especie de microorganismo. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis o una lesión sospechosa de tuberculosis, si vemos un ganglio con necrosis gaseosa que tiene granulomas y que tiene bacilos que son positivos para la tinción de Ziel-Nielsen, podemos darlo como compatible o como muy sugestivo de una infección por Mycobacterium tuberculosis, pero como no estamos haciendo un cultivo, pues eso no nos quita la posibilidad de que sea a lo mejor una bacteria típica, una micobacteria atípica, perdón. Entonces, por lo general el patólogo no va a definir bien la especie del microorganismo. En algunos casos se puede. Si nos hablan de una lesión necrótica en un paciente y vemos este tipo de hifas, bueno, sí podemos decir que es una infección por Aspergillus. Bien, ya casi para terminar, bueno, dentro de las múltiples infecciones que podemos encontrar, también a veces las clasificamos dependiendo del contexto en el que se presentan. Aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla las infecciones, las principales infecciones de transmisión sexual, que pues como su nombre lo dice, están asociadas al contacto sexual sin protección o a la actividad sexual sin protección, y pues son enfermedades infecciosas que pueden ser causadas por virus, por bacterias, por protozoos, etcétera, que van a causar distintas manifestaciones, van a afectar distintos órganos. Por ejemplo, por virus, bueno, la infección por herpes, que causa infección local ahí en los tejidos, por ejemplo en la piel, que puede ser pues forma así vesículas y demás, que tienen sus manifestaciones, bueno, de ardor, dolor, etcétera. Puede causar incluso también infección neonatal. Algunas infecciones, esto no lo mencioné, lo iba a decir un poquito antes, algunas infecciones, si recuerdan, una de las diapositivas que vimos casi al principio, hablamos sobre la diseminación en los tejidos de los microorganismos. Algunos microorganismos, no todos, ¿sí? Algunos muy particulares tienen la capacidad de producir esa llamada transmisión vertical, que a lo mejor ya muchos han escuchado, que es la transmisión de la madre al hijo. Esta se puede producir en 3 momentos, ya sea la transmisión vertical por vía transplacentaria. Algunos microorganismos pueden atravesar esa barrera hematoplacentaria y desde la etapa del embarazo pasar de la sangre de la madre al feto y causar una infección ahí. Algunas, dependiendo sobre todo también de la edad gestacional del feto,
pueden causar incluso abortos o malformaciones, ¿sí? E interferir con el desarrollo fetal. La transmisión vertical también se puede producir en el momento del nacimiento, ¿sí? Cuando el feto se expone a la sangre de la madre, o algunas otras también se pueden dar al momento de la lactancia, que atraviesen también la barrera que está ahí que separa pues o la que filtra ahí los componentes de la sangre de la madre para producir la leche materna. Algunos microorganismos pueden atravesar esta barrera, pues penetrar ahí a la leche materna y a través de la leche materna transmitirse hacia el bebé en este caso. Pero bueno, aquí vemos algunas de las principales infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Herpes, hepatitis, la infección por virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, infección por clamidia, por ureaplasma, la Neisseria gonorrea, por la sífilis causada por el Treponema pallidum, la Trichomonas vaginalis, etcétera. Sí, son muy variadas y cada una causada por microorganismos diferentes. Bien, en el caso de los parásitos, no habíamos hablado de estos. Estos tienen un metabolismo un poquito más complejo o mucho más complejo de lo que ya hemos visto ahorita de las bacterias y de los virus. Sí, estos por lo general tienen distintos estadios de desarrollo y a veces pueden incluir un desarrollo o un ciclo de su vida puede transcurrir en otro organismo diferente. Entonces utilizan a veces vectores. Aquí vemos el caso de este es el caso del paludismo. Sí, estamos viendo ay, se me fue el nombre ahorita de este parásito que causa el paludismo, pero bueno, el ciclo de vida se da en los humanos y en los mosquitos, que son los vectores que van a transmitir esta infección. Cuando un mosquito se alimenta de una persona, le va a inocular esta forma de los parásitos que se llaman esporozoitos. ¿Sí? Los esporozoitos van a colonizar a las células del hígado, van a viajar por la sangre hasta el hígado, van a colonizar ahí a los hepatocitos y ahí se van a empezar a replicar y van a liberarse a la circulación en forma de estos que se llaman merozoitos. ¿Sí? Estos merozoitos van a entrar a las células de la sangre, a los eritrocitos, ahí van a empezar a proliferar. Aquí vemos distintas etapas de la vida, dependiendo de la etapa en la que esté de maduración este merozoito dentro del eritrocito. Bueno, el eritrocito lo vamos a ver con una morfología diferente y pues de ahí vienen esos nombres de que lo veamos como trofozoitos en anillo o esquizontes o etcétera, así dependiendo de cómo veamos en el microscopio la morfología de este eritrocito. Pero bueno, cuando se multiplican los merozoitos adentro de los eritrocitos van a causar que este reviente y se liberan más merozoitos para estar prolongando la infección. ¿Sí? Estos merozoitos que se liberan van a infectar nuevamente otros eritrocitos y van a estar causando la infección. Esto va a causar una de las manifestaciones principales de esta enfermedad, que sería la anemia. ¿Sí? En casos severos hay mucha liberación de merozoitos, mucha destrucción de eritrocitos y eso nos va a causar anemia de un grado variable. En los casos severos pues no es una anemia severa. Aparte, se estimula la liberación de citocinas proinflamatorias y causan síntomas generales. Pero bueno, de estos merozoitos que se liberaron del eritrocito, algunos, no todos, algunos van a reinfectar otros, pero unos pocos van a convertirse en gametocitos, que son formas sexuales de este parásito. Entonces, cuando llega un mosquito y pica a esta persona para alimentarse, si no está infectado este mosquito, bueno, va a consumir estos gametocitos y ahora sí estos gametocitos van a replicarse adentro del mosquito en su intestino y nuevamente cuando vuelve a picar a otra persona, va a inocularle los esporozoitos, ya las formas maduras de los gametocitos, que son los que vuelven a iniciar la infección o a prolongarla. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo nada más, pero los parásitos pueden llegar a tener ciclos de vida muy complejos. A veces
involucran no nada más dos, a veces tres organismos diferentes, por ejemplo, y causan en cada uno pues manifestaciones distintas. Bien, ya nada más para terminar, para identificar, sobre todo al microscopio, el patólogo, las diferentes infecciones por microorganismos, nos valemos de distintas técnicas. Pueden ser tinciones, por ejemplo la tinción de Gram, la tinción de bacilos ácido alcohol resistentes o tinción de Sil-Nielsen, es esta de aquí, tinciones de plata para los hongos, tinción de ácido periódico de Schiff o de Paz, que es lo mismo para hongos y para algunas amibas, por ejemplo. La tinción de musicarmín, que nos ayuda a ver los criptococos, la de Giemsa, la tinción también con tinta china, que nos ayuda a ver algunos hongos que tienen cápsula. Y también podemos utilizar inmunotinciones. Algunas tinciones de inmunistoquímica nos ayudan a identificar microorganismos. Por ejemplo, ahí en el Hospital Civil tenemos tinciones de inmunistoquímica para Mycobacterium tuberculosis, para se me fue el nombre, para Mycobacterium tenemos para Helicobacter pylori, ¿sí? Helicobacter pylori, tenemos para virus del Epstein-Barr, tenemos para virus del herpes. Y bueno, cuando utilizamos estas tinciones o inmunotinciones, tinciones de inmunistoquímica, ahí sí ya podemos hacer un diagnóstico bien definitivo, completo, o sea, porque pues esa tinción para Mycobacterium tuberculosis solamente va a pintar las micobacterias si realmente pertenecen a esta especie. Entonces, si yo utilizo una tinción para tuberculosis de inmunohistoquímica y es positiva, bueno, ahí sí puedo decir que el paciente tiene tuberculosis, ¿sí? Podemos también apoyarnos de los cultivos. Esos no los hacemos en el laboratorio de patología, estos se hacen en los laboratorios de microbiología. Y también se pueden utilizar sondas de ADN para hacer pruebas parecidas a las de inmunistoquímica o estudios de PCR, ¿sí? Para detectar el genoma específico de algún microorganismo. Por ejemplo, en la colitis pseudomembranosa se utilizan pruebas de PCR para ver si el paciente efectivamente tiene infección por Clostridium difficile. Se puede utilizar también pruebas de PCR para identificar a la Mycobacterium tuberculosis en los casos de tuberculosis que no se tiene todavía identificado el microorganismo, que a lo mejor se le han hecho estudio de las secreciones bronquiales o de algún ganglio linfático y no se visualiza el microorganismo todavía porque a veces pueden ser muy escasos. Bueno, se puede enviar a PCR esa muestra y ahí ya si sale positiva pues ya se concluye el diagnóstico de ese paciente. Bien, creo que con esto terminamos este primer tema de ahorita. No sé si tengan alguna duda sobre lo que platicamos en esta primera parte de la clase. Creo que ya los voy a escuchar. Sí, ya. Claro. Ya los escucho. Sí. Otra vez entonces, ¿alguna duda de lo que se vio ahorita? Ninguna. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutitos nada más, sí, porque el siguiente tema está un poquito extenso. Vamos a tratar de darlo también así muy dinámico. Entonces son las 9:40, ahorita 9:50 nos volvemos a conectar para ver el tema de neoplasis, ¿de acuerdo? Ahorita nos vemos. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. Gracias.